Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu programa Visión CIAPR, programa de interés del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Te saluda el ingeniero Wilhelm Denizar Ranzami y me complace estar una vez más con ustedes aquí desde este puesto donde llevamos toda la información relacionada a las últimas tendencias que ha tenido y últimos eventos que ha tenido el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Hoy me acompaña la ingeniero Florabel Toro. Saludos, Florabel. Buenas tardes, Denizar, un placer estar aquí nuevamente contigo compartiendo buena información. Hace ya unas semanitas que estuve un poco ausente y estuvo mi colega, la ingeniero Rebeca, quien va a estar más adelante con ustedes también, pero hoy me acompaña, ¿verdad?, la ingeniero Florabel Toro, ¿verdad?, una experimentada ingeniera y licenciada, ¿verdad?, que trabaja con nosotros en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y durante los próximos minutos vamos a estar hablando acerca de uno de los pilares, ¿verdad?, que gobiernan, ¿verdad?, y que trabajan en directo no tan solo con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, sino con la sociedad y con el gobierno. En este caso vamos a estar hablando de la Oficina de Práctica Privada y Profesional, ¿cierto? Oficina de Práctica Profesional y Secretaría del Tribunal Disciplinario y Ética Profesional del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Cuéntanos un poco acerca de esta oficina y cuál es el propósito principal de la oficina y ¿verdad?, que nos hables un poco acerca de esto. Bueno, esta oficina tiene dos funciones. Tiene la de práctica profesional, que sirve como un punto de enlace entre la ciudadanía, las agencias de gobierno y el colegio, más bien como consultor, asesor. Recibimos muchísimas llamadas de ciudadanos, colegas, en busca de orientación, tanto sobre la práctica profesional como asuntos éticos. Y también tenemos la otra parte que casi no se menciona porque el título es muy largo, el aspecto del Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional, pues fungimos como la Secretaría. Ok. Cuando hablamos de la práctica profesional dentro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, es porque esta es una práctica que ya viene regulada por ley. Sí. Así que para beneficio de nuestros colegas, si le puedes hablar un poco acerca de la ley que regula, cómo funciona y cuál es el scope, ¿verdad?, o cuál es el alcance de esta ley. Pues, en efecto, las profesiones de ingeniería y agrimensura, ambas están reguladas tanto por la ley 173, que es la ley de las juntas examinadoras de ingenieros, arquitectos, agrimensores y arquitectos paisajistas. Esta ley 173 es del 1988 y nuestra ley orgánica, la ley 319 de 1938, que es la ley del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. En la oficina damos la orientación, la importancia de estas dos leyes en el ejercicio de las prácticas de la profesión de ingeniería y agrimensura. Cuando hablamos de las leyes y de la práctica de la ingeniería y agrimensura, ahí contempla todo lo relacionado, todos los proyectos de ley y todas las demás enmiendas, proyectos que haga el Senado o la Cámara de Representantes que tengan algún tipo de impacto directo a la ingeniería y agrimensura. Bueno, la realidad es que en el colegio hay dos comisiones. Está la Comisión de Legislación, presidida por el ingeniero José Torres, que también es abogado, y tenemos la Comisión de Defensa de la Profesión, presidida por el ingeniero Alejandro Pinto, que entonces realmente la oficina sirve de apoyo para estas dos comisiones que atienden directamente estos aspectos legislativos de proyectos. ¿Algún proyecto particular que estemos mirando de alta importancia o que hayamos visto en los últimos meses que queramos destacar? Bueno, el colegio estuvo muy vocal en cuanto a la ley que se aprobó, la ley 102 de 2025, porque establecía unos requisitos para otorgar licencias de manera básicamente expedita. Y hay que señalar que quien expide la licencia o el certificado no es el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, es la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores. Y nosotros apoyamos activamente a la Junta. De hecho, ellos se reúnen en el colegio. Y esta ley 102, que ya es ley 102 del 2025, tiene una forma expedita de otorgar licencias sin pasar el juicio crítico que se tiene, pero entonces el colegio está trabajando junto con la Junta Examinadora para que entre en vigor junto con la Ley 96, que tenía unos requisitos y específicamente una exención, la cual aplica
totalmente para la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, porque esa junta es operante. Esta ley 102 mayormente era para juntas que fueran más inoperantes, o sea, que no fueran ágiles en sus procesos, y tenemos que decir que la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores tiene el apoyo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. O sea, se reúnen en nuestra instalación y le damos todo el apoyo que ellos necesitan para entonces que sean ágiles en sus procesos. Ingeniera, recuerdo que habíamos hablado en varias ocasiones con el presidente, y creo que con usted también hablamos en un momento acerca de este proyecto de ley, y que ustedes hicieron unas recomendaciones previas. Es parte de la norma y parte de las gestiones de su oficina el poder revisar y crear, ¿verdad?, algún memorial explicativo, algunas recomendaciones o lo que constituya por parte del debido proceso de ley. Eso es correcto. Como parte de la oficina, ¿verdad? También porque soy abogada, estamos muy inmersos junto con el presidente del agrimensor, Carlos Fournier Morales, muy activos en este asunto legislativo, porque como profesiones reguladas, la ingeniería y la agrimensura, pues tenemos que estar muy pendientes de las leyes o los proyectos de ley que presenta la Asamblea Legislativa que incidan directamente en nuestra práctica. Hablamos también que, aparte de eso de la oficina de práctica profesional, también es responsable de la Secretaría del Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional. ¿Nos puede hablar acerca de lo que comprende esta secretaría? Y entiendo que ustedes también manejan querellas éticas, ¿verdad? Y todo ese proceso. Pues gracias por la pregunta, es muy importante porque como el título de la oficina es tan largo, casi nunca se menciona, pero a mí no me gusta dejarlo porque la realidad es que ese aspecto del manejo ético de las querellas, y tenemos un tribunal disciplinario y de ética profesional que es extraordinario, sumamente comprometido. Son 9 colegas, 8 que representan a los institutos, y tenemos un presidente, así es que son 9 tribunos en total. Es un foro sumamente serio y comprometido que ventilan las querellas éticas de los colegiados, de los ingenieros y agrimensores. Es un proceso muy riguroso, el estándar de prueba es robusto y convincente, se garantiza el debido proceso de ley. ¿Por qué? Porque el título de ingeniero y agrimensor, por ser expedido, ¿verdad?, una junta examinadora pasa a juicio por los documentos y la validez de la información que presenta el profesional, es un derecho propietario. Y así es que entonces se le otorga, cuando se presenta una querella ética contra un colegiado, se le otorga todo el debido proceso de ley, la debida notificación, el derecho de ser oído, contrainterrogar a la otra parte. Y este foro, nuevamente, no me canso de decir de lo serio y comprometido que es. Tiene un récord envidiable para cualquier juzgador a nivel de apelativo, ha sido validado como más de un 95% de las veces. Yo creo que es importante, ¿verdad?, porque dentro del aspecto, podríamos decir, no tan positivo, es que tengamos que lidiar con este tipo de situaciones de querella ética. Bueno, es que la realidad es que le da confianza al pueblo. Y no mencioné, ¿verdad?, pero esto es sumamente importante también señalarlo. Recibimos muchos referidos de agencias, municipios, oficina del Contralor, de la misma Junta de Planificación, que atendamos las querellas éticas de los colegiados. Así es que es un foro que es muy reconocido. Y sí, ¿verdad?, es triste que tenga que haber un tribunal disciplinario de ética profesional. A su vez, ¿verdad?, tenemos que reconocer que somos un colegio con la estructura y la capacidad de poder atender este tipo de situaciones, y que tenemos la infraestructura y el juicio adecuado para atenderla según el reglamento y según lo que dicte el tribunal, y atendemos nuestras propias querellas. Es el único colegio profesional. El único colegio profesional, y sumamente orgullosa de toda la labor que hace nuestro tribunal disciplinario. Como les digo, es el único colegio, tenemos un récord envidiable, así es que allí estamos a la orden. Allí estamos a la orden para lo que se necesite. Adicional a eso,
Ingeniero, sabemos que no necesariamente trabajamos con la práctica profesional, con el tribunal, atendiendo las querellas éticas, pero ofrecemos servicios, consultoría al gobierno, ¿verdad? ¿Cómo se enlaza la Oficina de Práctica Profesional con distintas agencias del gobierno, o entiéndase OSPE, o no sé si de la misma Fortaleza, pues hacen consultas? ¿Cómo es ese proceso, cómo es esa interacción y hasta dónde es el alcance del colegio? Es interesante porque llegan las consultas por correo electrónico, llamadas, presencial, y son muy diversas. A mí me encanta el trabajo, yo digo que todos los días aprendemos de la cantidad de preguntas y situaciones, ¿verdad?, que se nos presentan para que entonces evaluemos y demos nuestra opinión desde el punto de vista de los cánones de ética de los ingenieros y agrimensores. En efecto, pues una agencia que nosotros trabajamos es la Oficina del Contralor, Oficina de Ética Gubernamental, municipios, tenemos municipios muy activos como San Juan, Carolina, Guaynabo, que nos hacen consultas continuas, Aguadilla ahora se integró, y bueno, en la realidad es que el día a día nuestro es dinámico, tanto por la cantidad de consultas que recibimos, y por el trasfondo de las consultas, ¿verdad?, que no solo son técnicas, el aspecto legal continuo de cómo vamos a analizar todas las controversias para dar una opinión fundamentada. Excelente. Ingeniero, el tiempo apremia, ¿verdad? ¿Dónde podemos contactar su oficina? ¿Dónde queda ubicada? Y si hay algún correo o alguna manera de cómo poder contactarlo. Sí. Mi dirección de correo electrónico es ftoro@ciapr.org. Es el correo institucional, electrónico institucional. El número de teléfono es 787-758-2250, extensión 205 o 211. ¿Y qué otra cosa? Y pueden visitarnos, estamos en el segundo piso del edificio de la sede, frente a la oficina del presidente, de presidencia, y será un placer recibirlo. Tengo que decir que mi asistente, la señora Ashley Rosas, hace el mejor café de Atorrey. Será un placer recibirlos y nos gusta orientar, creemos en el servicio y bueno, estamos a la orden. Ya saben, a todos esos jefes de agencia, a todos los municipios, alcaldes, ¿verdad?, jefes, directores de obras públicas, donde sabemos que se hace tanta obra y que hace contratación de ingenieros, agrimensores, pues cualquier duda o pregunta, pues aquí está la Oficina de la Práctica Profesional y la Secretaría del Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional disponibles para atender todas las inquietudes. Así que muchas gracias, ingeniero. Espero que nos volvamos a ver pronto y con esto culminamos este segmento en Visión CIAPR, programa de interés del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Regresamos en breve. Y regresamos una vez más a tu programa Visión CIAPR, programa de interés del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Te saluda el ingeniero Wilhelm Denizart y en este segmento Fuerza Ingeniera tengo el placer de entrevistar y contar la presencia del ingeniero Carl Axel Soderberg, excelente ingeniero con más de 50 años de experiencia, pasado presidente de AIDIS Puerto Rico y en adición también fue director, ¿verdad?, presidente de la Organización de Protección Ambiental, o mejor conocida como EPA, ¿cierto? Eso es así. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por decir que sí, ¿verdad? Y para mí es un gusto y un honor poder contar con un profesional de alto calibre que hemos compartido en generaciones anteriores de los medios de comunicación del CIAPR y siempre es un gusto. Vamos a estar hablando acerca de su tema de expertise, la protección ambiental y el impacto económico y cómo todo esto se une y se manifiesta. Vamos a estar hablando acerca del cambio climático, que es el tema que está de moda. Estamos en temporada de huracanes, entiendo que hay una tormenta que viene pronto, se han intensificado los eventos atmosféricos
y todo esto es parte del cambio climático. Cuéntanos, ingeniero, ¿cómo estamos viendo el cambio climático? ¿Existe una realidad del cambio climático? Sabemos que sí, pero háblanos acerca un poquito de cómo estamos ahora mismo. Bueno, ya tenemos unas manifestaciones del cambio climático, no es que los impactos van a llegar, ya llegaron, y vamos a empezar con los calores extremos. Se han hecho análisis de datos que demuestran que desde el 1950 al año 2010 la temperatura promedio en Puerto Rico subió 8 grados Fahrenheit. Eso es un montón. En el 2023, hace 2 años, tuvimos 51 días corridos de 90 grados o más, estableciendo un récord. El 94 fue similar. Entonces, no hay duda de que estamos experimentando esos cambios. Por otro lado, también, ya que hablaste de huracanes, no es que el cambio climático cause los huracanes porque existían desde los tiempos de los taínos, es que ahora se intensifican y hay más frecuencia. Ejemplo, el año pasado, el huracán Ernesto, que se formó en junio, un mes atípico, subió de categoría 1 a 5 en menos de 24 horas. Eso es cambio climático. Este año también tuvimos otro huracán que, estando al norte de Puerto Rico, gracias a Dios, a más de 100 millas, en menos de 24 horas subió de 1 a 5. Ese es el impacto del cambio climático. Y obviamente está, que lo estamos viendo por muchas partes de la isla, la erosión costera. Eso es lo que estamos viendo. Pero ahora la cuestión se va a intensificar, porque cada vez siguen emitiendo gases de invernadero y nos va a atacar, por ejemplo, por el agua. Y ustedes dicen, ¿cómo? Bueno, los expertos de las Naciones Unidas indican que en las Antillas caribeñas, ya para la década del 30 va a llover 10% menos. Para mediados de siglo, 20% menos. Y nos tenemos que preparar para eso, porque en estos momentos no contamos con mucha agua en Puerto Rico. Imagínate con 10% menos y 20% menos. También a medida que va subiendo el nivel del mar, que está subiendo, se mete el agua salada en los acuíferos y vamos a tener menos agua subterránea disponible. O sea que desde superficial a subterránea vamos a tener menos y tenemos que atender ese asunto. Por ejemplo, hay una planta potabilizadora en Canóvana que van a tener que cerrarla porque ya el agua salada está entrando por el río Canóvana y va a llegar a esa toma de agua. Ejemplo, si vamos por la número 3, en el puente sobre el río Grande Loíza, si tomas una muestra allá abajo, ya el agua es salada y está a 3 millas de la costa. Así que es real y nos está afectando. Cuando estamos hablando, yo creo que una de las cosas que más vemos en términos de los cambios climáticos son los días de calor. Estaba mencionando aquí el ingeniero que los días de calor se están prolongando y más que prolongando, que la calor aumenta, ¿verdad? Los niveles de calor son más altos cada día, ¿verdad? Eso hace que haya un consumo energético mayor, ¿verdad? Tenemos que tener los aires acondicionados prendidos, los ventiladores para refrescarnos, y al haber un consumo energético mayor, crea más combustible, ¿verdad? Más gases de invernadero y mayor cosa que aumenta, ¿verdad? Los efectos del cambio climático. Estamos hablando de la erosión costera, que la hemos visto con las construcciones, cómo se han ido deslizando los terrenos, entre otras cosas, y ahora usted menciona lo de la agua subterránea y el impacto. ¿Cómo se impactaría la infraestructura, ¿verdad? Crítica por estos cambios climáticos que estamos viendo en tiempos recientes? Pues mira, la propia compañía de turismo de Puerto Rico nos informó que el 79% de los hoteles turísticos de Puerto Rico son vulnerables al aumento del nivel del mar y a la marejada ciclónica. Por otro lado, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, por donde entra el 95% del tráfico aéreo a Puerto Rico, está asediado no solamente por el Océano Atlántico al norte, sino la Laguna San José al este, la Laguna Torrecilla al este, y por el agua subterránea que se está colando,
Y eso es clave porque mucha infraestructura del aeropuerto no la vemos, está soterrada, como los tanques de gasolina, las comunicaciones. Pero espérese, un segundito. Vamos por parte. Mencionaste primero que la compañía de turismo menciona que los hoteles, el 90%, No, 79. 79%, que igualmente es un número extremadamente alto, se puede convertir en áreas vulnerables. No, que son vulnerables. Son vulnerables ahora mismo. Cuando menciona que son vulnerables, ¿a qué potencialmente estamos exponiendo? Bueno, estamos diciendo que se pueden inundar por el aumento del nivel del mar y pueden hasta sufrir daños mayores con la marejada ciclónica, porque por ejemplo, con María, que fue categoría 4, no 5 como dicen por ahí, subió en Yabucoa el nivel 9 pies y medio, que eso es casi el techo de una casa. A eso tú le añades las olas, le añades otras cuestiones, pues mira, cubre las casas, pues imagínate que eso impacte la costa norte, pues va a afectar a los hoteles y va a causar problemas, porque ¿dónde está el apoyo mecánico y eléctrico de los hoteles? Abajo, está abajo, y si no los cambiamos a pisos de arriba, prácticamente el hotel tiene que cerrar hasta que pueda reemplazar todo eso. Y no me quedo ahí, las plantas termoeléctricas, la chatarra, porque no tienen otra palabra que tenemos y que tenemos que usar por los próximos 20 años, ¿dónde están? No cerca del mar, al lado del mar. En la costa. Y esas son vulnerables. Y por ejemplo, hay unos modelos que demuestran que Palo Seco, por ejemplo, se va a quedar como en una isla, que los empleados van a tener que ir en bote. A eso es lo que estamos hablando, y por eso es que el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático desarrolló un plan dirigido a no crear histeria, al contrario, prepararnos para estar listos y adaptarnos a esos cambios. Y vamos a tener un seminario que vamos a discutir estas cosas. Pero antes del seminario, mencionaste también algo que nos preocupa, ¿verdad? El aeropuerto. Mencionaste que el aeropuerto está cubierto por distintos... asediado por cuerpos de agua. Y entonces, ¿y qué usted prevé, ¿verdad? En un futuro, si seguimos en esta misma tendencia y no tomamos unas mejoras? Bueno, el comité tiene una medida a corto plazo, que es que si se establece como especie de un muro en la parte este del aeropuerto, le podemos comprar 20 años de vida. Pero eventualmente, a menos que se inviertan billones con B para proteger el aeropuerto, habrá que mudarlo, y una alternativa es Raimi, porque es una pista que está sobre un monte, protegida del mar, y es la pista más larga del Caribe, no de Puerto Rico, del Caribe. Eso es una alternativa, pero para que eso sea viable hay que mejorar las carreteras que lleguen allí, porque una tercera parte de la población de Puerto Rico vive en el área metro y se va a tener que desplazar para allá. Así que hay alternativas, pero hay que empezar a implantarlas desde ahora. Ingeniero, ¿hay algunas recomendaciones que estos comités a los que usted pertenece puedan hacer para enfrentar el cambio climático aquí en Puerto Rico? Algo breve, pues sabemos que lo más probable hay un resumiendo, libro. Hay como 160 recomendaciones respaldadas por 800 estrategias que se identifican las fuentes de fondo, a quién le compete realizarlas y unas métricas. Eso está ahí. Así que la respuesta está en el plan. Es cuestión de que la legislatura lo apruebe para poder implantarlo. En breve, tenemos aquí poco tiempo. Tenemos un foro el próximo 31 de octubre en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico a partir de la 1 de la tarde. Háblanos un poco acerca de ese foro y qué podemos esperar. Bueno, este foro va a estar dirigido a identificar los efectos del cambio climático sobre la infraestructura crítica. Lo que yo mencioné ahora y más. Por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas usadas, para darte ejemplo. Plantas de tratamiento de agua potable también se van a afectar. Y se mandó a hacer un estudio económico de cuál sería el efecto sobre la economía, no la economía de Puerto Rico,
si nos cruzamos de brazos y no hacemos nada. Y van a haber 3 economistas de alto calibre que van a discutir los resultados de ese estudio que arrojan que Puerto Rico va a perder, va a reducirse su Producto Bruto Interno si no hacemos nada, y cuantifica los costos de la infraestructura que se va a perder si no se toman medidas de precaución. La parte de infraestructura lo va a discutir el Colegio de Ingenieros, la parte de economía, los economistas, y parte del comité va a demostrar físicamente cómo el aumento del nivel del mar y la marejada ciclónica pues afecta la infraestructura y las viviendas. Importante, sabemos que tenemos este foro, lo tenemos aquí en pantalla, el Foro de Cambio Climático, Impacto Económico y Oportunidades de Adaptación y Resiliencia, viernes 31 de octubre a partir de la 1 de la tarde. Ahí tienen toda la información para el enlace de registro, y toda la información que pueden encontrar es para público en general, pero cabe destacar que tenemos 4 horas y media contacto de educación continua a nivel técnico, tanto para ingenieros y generales para agrimensores. Ingeniero Soderberg, siempre un gusto tenerle aquí y compartiendo la información a todo el público que nos acompaña. Terminamos con nuestro segmento Fuerza Ingeniera y regresamos en breve en este programa Visión 6 APR, programa de interés del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Los dejo y será hasta la próxima, y estarán con mi compañera Rebeca Ocasio. Nos vemos en breve. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan hoy en esta nueva edición de Visión CIAPR. Yo soy la ingeniera Rebeca Ocasio Berríos y con nosotros hoy nos acompaña el agrimensor Abiud Reyes Rivera. Bienvenido, Abiud. Muchas gracias, Rebeca, y buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Y Abiud nos va a estar conversando sobre el proceso de inscripción de fincas que no están inscritas y cuál es el procedimiento para hacerlo, ¿verdad? Pero brevemente voy a darles un poquito de su perfil para que lo conozcan, ¿verdad? Antes de iniciar la entrevista. Abiud posee un grado asociado en Ingeniería del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas y un bachillerato en Agrimensura y Cartografía de la Universidad Mundial de Puerto Rico. Posee una licencia de agrimensor con un número 7201. El agrimensor Abiud Reyes tiene más de 50 años de experiencia como un profesional de la agrimensura, interviniendo en asuntos legales relacionados con las mensuras de fincas, deslindes, estudios de campo, topografías, hidrografías, controles geodésicos, rectificaciones de las cavidades de fincas, peritaje en los tribunales de justicia y otros foros y en mensuras para expedientes de dominio, entre muchas cosas más. Así que bienvenido oficialmente. Cuéntanos, Abiud, ¿qué significa que una finca no esté inscrita? Rebeca, antes de entrar en el tema de la finca no inscrita, quiero mencionarte que en Puerto Rico hay una oficina que está adscrita a su vez al el Departamento de Justicia. No se sabe por qué se puso en ese departamento, pero es la Oficina de Registro de la Propiedad. La Oficina de Registro de la Propiedad es la oficina donde que se dedica o que su función es dar fe del título de las propiedades, ya sean las que sean, donde se van a marcar, se va a dar un número de finca, se va a identificar la finca con su área y su localización y demás, además de otros documentos como demanda y otros documentos que realmente no lo vamos a tocar en este momento porque es un tema bastante amplio, y nosotros los agrimensores pues tenemos unas limitaciones, no somos abogados, por lo tanto nosotros trabajamos entonces con las fincas, la forma y manera en que se deben inscribir. Pues como te dije, el registro de la propiedad lo que hace es divulgar e inscribir ese título. El título es esa escritura de esa propiedad. Muchas propiedades en Puerto Rico pues no están inscritas por varias razones. No es un requisito indispensable inscribirlas. Las fincas, pues hay muchas personas que no han llevado esa finca a ese nivel
a que el registrador la divulgue y ¿cómo se llama? Y la publique como un documento en el registro. Y cuéntanos, ¿es un delito no inscribir una finca? No, la ley no obliga a divulgar el título, o sea, la persona no tiene por qué inscribirla, no es delito. Muchas personas por razones personales o no necesariamente deciden no inscribirla y no es obligatorio. Claro, ¿y por qué no se han inscrito fincas, verdad? Además de lo que es personales o qué otras. Pues, mucha gente decide, mira, por ejemplo, la oficina de gerencia de permiso, pues digamos un ejemplo, no son todos los casos, pues puede aprobar una autorización para notificación o segregación, una recomendación, porque la oficina de gerencia de permiso, la OSPE, pues es que implementa la política pública de la Junta de Planificación. Entonces aprueban unos planos de subdivisión de terreno y unos planos que van a ser eventualmente en algún momento deben ser inscritos. Pues la persona puede tener esa aprobación, pero no es hasta que el registrador, hasta que lo someten a la oficina de registro de la propiedad, que entonces se le da vida propia a cada uno de los lotes y entonces pasa a ser una finca inscrita. Mientras tanto, posiblemente por las razones que sean, muchas veces contributivas o de cualquier otro índole, pues el dueño de los predios decide no inscribirla y dejarlo, posponerlo para más tarde, o cuando son urbanizaciones, para la venta. Una vez conforme van segregando, vendiendo los lotes, pues entonces empiezan a inscribirlo y a divulgar el título. Agrimensor, ¿y cuáles son las consecuencias de no haber inscrito una finca? Si nos puede dar ejemplos sobre eso. Sí, son varias, pero como este programa es un programa para educar y informar a nuestro público, al cual nosotros nos debemos como agrimensores y como ingenieros, si usted no tiene el título, cabe la posibilidad de que alguien venga y lo inscriba, sin usted darse cuenta que lo inscriba se inscriba a nombre de otra persona. Eso es muy probable, pero hay ciertas agencias que requieren entonces que la finca esté inscrita, como por ejemplo, como mencioné ahorita, la oficina de gerencia de permiso. La oficina de gerencia de permiso pues requiere que la finca esté inscrita, necesita una finca que tenga vida propia, se llama, que tenga un número y que esté anotada como finca independiente. Porque digamos que el señor Manuel del barrio Bartolo de Lares tiene una finca y el señor Manuel del barrio Bartolo de Lares tiene esa finca que muy bien no la tiene inscrita porque la compró a su vecino Sebastián y hicieron un contrato que es válido también, no estoy diciendo que no es válido, y firmaron ese contrato en un papel de libreta o en un papel antes era de los saquitos de sello rojo del arroz, y firmaron el contrato y ese contrato pues es válido, es un contrato válido, pero no es inscribible, no es un instrumento inscribible porque para inscribirla requiere un protocolo, se requiere una serie de requisitos que hay que cumplir con ellos. Entonces, pues una vez cuando esa persona pues va a reclamar que quiere dejarle a sus hijos, quiere darle un pedazo de terreno, la oficina de gerencia de permiso no le permite el acceso a la segregación. ¿Por qué? Porque no está inscrita la finca. Es un requisito indispensable en ese caso. Otro ejemplo que les puedo dar: en Puerto Rico, para el huracán María, supuestamente se aprobaron o llegaron cientos de miles de fondos de FEMA. Muchos de nuestros ciudadanos fueron a solicitar los beneficios de ese programa o de esa asignación de fondos. Pues cuando le piden la escritura, la finca no estaba inscrita. Por lo tanto, no se puede dar fe de que esa parcela o ese solar, ese lote o esa finca le pertenece a esa persona, porque no está inscrita y no aparece a nombre de él, y por lo tanto se le negaron. Todos esos fondos que vinieron, como llegaron, así se fueron.
la gente no recibió la ayuda que tenía que recibir. Eso son, ¿verdad? Es una de las consecuencias. Y para poder evitar esto, ¿cómo puedes explicar cómo se inscribe una finca? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, la finca no inscrita, como te dije, la persona, primero que todo, la finca hay un contrato de compraventa, hay una evidencia, no necesariamente tiene que haber un contrato, también puede ser, hay otro método también, que es la usucapión o la prescripción adquisitiva. Pero el procedimiento para inscribir una finca es el siguiente. La finca tiene que ser mensurada por un agrimensor. Dice la ley que el agrimensor medirá la finca y con la debida citación de los colindantes, incluyendo al municipio en que ubica la finca y al secretario de Transportación y Obras Públicas. Se le avisa, entonces se le avisa a esta persona, no tiene que ser personal, se puede hacer mediante una carta certificada con acuse de recibo, se le notifica que se va a levantar lo que se llama un expediente de dominio, donde se va a dar fe que esa persona que ocupa esa parcela o que reclama esa finca es el dueño de ella, ya sea por el contrato que hablamos ahorita de la bolsita de arroz o de la libreta. Entonces esa persona pues se le prepara un plano de mensura y el agrimensor va a preparar entonces bajo juramento va a declarar, va a preparar una descripción de la finca legal, una descripción legal la cual va a incorporar a una certificación de mensura para poder entonces darle esa documentación al dueño para que la lleve un abogado y el abogado entonces sea quien haga una solicitud ante el tribunal para que el tribunal entonces emita una orden, una resolución declarándolo como dueño de esa propiedad. O sea, es un proceso, parece difícil, pero no, medir la finca, notificar a los colindantes, preparar el plano de mensura, certificación de mensura, donde el agrimensor certifica bajo juramento que citó la forma y manera en que citó a los colindantes, ese documento se le entrega con el plano al abogado y el abogado entonces hace la solicitud en el tribunal. Y se celebra un juicio y el tribunal determina si la persona es merecedor de ese título. Y ahí, con esa resolución del tribunal, va al registro y la inscribe. Y queda debidamente inscrita entonces. Queda debidamente inscrita. Excelente. Y entonces para estas personas que estén, ¿verdad?, que tengan este tipo de situación, ¿qué recomendaciones le puedes brindar con tu experiencia, ¿verdad?, con clientes o... Sí, que si tienen planes, tienen una finca y viven en cualquier parte de la isla y tienen una finca y la quieren, por ejemplo, tienen hijos que le quieren dejar una participación de la finca, no esperen a que ustedes ni a que estén mayores, ahora en este momento, pues entonces contraten los servicios de un agrimensor que le mida la finca, pero primero le preguntan al agrimensor si ha llevado caso de mensura para expediente de dominio, entonces que cumpla con los requisitos y la inscriban, porque así entonces pueden segregar la finca a nombre y darle el espacio que ustedes quieren dejar a cada uno de sus hijos, porque de lo contrario va a ser bien cuesta arriba que los hijos puedan entonces disfrutar de lo que usted con mucho amor les quiere dejar. Gracias por esas recomendaciones y por esta orientación que nos pudo brindar en este espacio de hoy. Le agradecemos su presencia, agrimensor, y los esperamos en el próximo segmento, el cuarto segmento de Visión CIAPR. No te retires.
tardes, bienvenidos al cuarto segmento de hoy, Punto de Encuentro, y nos encontramos con Rosa Rivera González de Corujo Advisory Group. Bienvenida, Rosa. ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos un poquitito antes de entrar, ¿verdad?, en el tema de hoy de pólizas de responsabilidad profesional sobre ti, ¿verdad? Para antes de la entrevista conocerte mejor. Como dijiste, mi nombre es Rosa, yo trabajo para Corujo Advisory Group. Anteriormente nos llamábamos Linda Corujo Retirement Center, cambiamos de nombre el año pasado. Nosotros estamos dándole servicio al colegio en todo lo que son sus pólizas como institución hace un poquito más de 15 años. Qué bien. Dentro de esto, pues trabajamos todo lo que son las pólizas de auto, las de responsabilidad pública, responsabilidad profesional, planes médicos, más nuestra oficina es una oficina de inversiones. Nosotros trabajamos planificación financiera, todo lo que sean seguros de vida, inversiones, anualidades, todo eso. Qué bien, gracias por esa información. Hoy vamos a estar hablando sobre las pólizas de responsabilidad profesional e iniciamos, ¿verdad?, cuéntanos qué es una póliza de professional liability. Okay. Una póliza de professional liability es como cualquier otra póliza, es un documento que va a pagar a nombre del asegurado por cualquier reclamo que venga como resultado de su desempeño como profesional. Todas las profesiones tienen una póliza, ¿verdad?, de professional liability. En el caso de los médicos, para poderlo comparar, es la póliza de malpractice. En el caso de todas las demás profesiones se llama errors and omissions. Y está diseñada precisamente para eso, para cualquier error u omisión en el cumplimiento del trabajo para el que fuiste contratado. ¿Y qué cubierta o qué cubre una póliza de professional liability? Ok. Tiene 4 cubiertas principales. Va a cubrir la pérdida financiera o la alegada pérdida financiera, porque todavía no hemos llegado al tribunal. La alegada pérdida financiera va a cubrir los gastos legales, que muchas veces es, ¿verdad?, lo más costoso dentro de un pleito. Va a cubrir los daños materiales o los alegados daños materiales y tiene unas cubiertas suplementarias, ¿verdad? Porque hay veces que ocurre un evento que va a desembocar en otras situaciones, en contaminación, en un data breach, en penalidades, en otras cosas relacionadas al medio, en este caso a los colegiados, a gremios, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas está cubierto dentro de un todo, ¿verdad?, que es la póliza. ¿Y cuáles son las diferencias entre una póliza de errores y omisiones y una de general liability? Como te dije al principio, la póliza de professional liability va a cubrir en caso de un error, ¿verdad? Un acto accidental. Es importante, ningún acto intencional tiene cubierta en ninguna póliza. Cuando es para el servicio que fuiste contratado, ¿verdad? Es una relación de contractual entre tú y yo. Tú me contrataste a mí o yo te contraté a ti para un servicio y yo entiendo que el servicio no está completado o no está conforme, ¿verdad? La póliza de General Liability está diseñada para pagar por accidentes, ¿verdad? Daños a terceros. Aquí no es una relación contractual, sino que, para poner un ejemplo, pues estamos, ¿verdad?, en este estudio, se quedó un cable mal puesto, yo pasé, me caí. Ahí yo, ¿verdad?, tengo un alegado daño, ¿verdad?, porque todo esto son alegados hasta que llegamos al tribunal. Y son pólizas que, aunque son pólizas separadas, muchas veces se encuentran en una situación donde hay un daño alegado por un accidente, pero después resulta que ese daño que sufrió esa persona fue por una negligencia de la persona que se contrató. O sea que muchas veces estas dos cosas se encuentran. ¿Y qué cubierta de qué cubre, ¿verdad?, lo que es una póliza de error and omissions? Okay. Las cubiertas son básicamente lo que se llama el acto, ¿verdad? Va a cubrir el daño que recibe esta persona que me contrató. Y puede ser un daño económico o puede ser una restauración de servicio, ¿verdad? O del producto. Yo no estoy conforme porque yo te contraté para ABC y dentro del ABC yo entiendo que no se cubrió el B y el C y el tribunal puede decidir o que tú vas
¿verdad?, a volverme a restaurar el B y el C, o que hay un daño que yo puedo pagar económicamente y el tribunal te va a obligar a pagarme una cantidad determinada por el tribunal para que entonces tú puedas buscar el servicio B y C. ¿Ok? Eso es una. Lo segundo es cuando hay un data breach, ¿verdad? Muchas veces sabemos que ahora que estamos en una época un poco más tecnológica, compartimos mucha información por vías medios electrónicos, emails y demás, y dentro de este posible alegato, ¿verdad?, de daño, yo te pudiese ocasionar un daño a ti cuando yo te pasé una información por correo electrónico sensitiva y se contaminó, ¿verdad? Estas cubiertas, no me atrevo a decir una cantidad específica, ¿verdad?, porque cada cubierta tiene un límite, porque es diferente de acuerdo a la compañía, pero puede ir hasta unos $25,000. Lo otro es el media liability. El media liability es cuando yo te ocasiono un daño a ti que yo tengo que pagar medios para restaurar mi imagen, ¿verdad? Pues en ese caso, ¿verdad?, también hay una subcubierta para eso. Hay otra parte que es la de procedimientos, y es cuando dentro del mismo incidente, esto es importante, estas tres que estoy mencionando tienen que estar todas dentro del mismo incidente, ¿ok? Yo estoy alegando un daño y este daño, ¿verdad?, desembocó en estos próximos, ¿ok? Este último es cuando yo tengo que incurrir en pagos, ¿verdad?, legales. Yo no voy a pagar nunca una multa, pero yo sí voy a pagar al abogado que va a ir a defenderte, ¿verdad? Y cuando digo yo, estoy hablando compañía de seguro, para dentro de una, ¿verdad?, un incidente con un gremio. Pues dentro de lo que pasó o lo que alegadamente pasó, me hicieron por ejemplo, me hicieron una querella en el Colegio de Ingenieros y tengo que presentarme en el tribunal disciplinario para responder por esto. Claro. Pues la compañía de seguro te provee ese gasto, esa defensa legal, ¿verdad?, y asume el gasto hasta un sublímite. Okay. Y lo otro que tiene es pollution. Si como consecuencia de ese error o esa omisión ocurre ¿verdad?, un acto de contaminación en algún lugar, que haya que mitigarlo, ¿verdad?, y que haya que resolverlo. Okay. ¿Y cómo mitigamos, ¿verdad?, este riesgo que pudiera representar? Importante. Debemos siempre usar contratos estandarizados, ¿verdad? En diferentes páginas hay contratos que ya están prehechos, ¿verdad?, y están de acuerdo a unas regulaciones. Debemos siempre documentar la aceptación de los cambios y los cambios que se están haciendo a través de los change of order. ¿Ok? Eso es súper importante. Tenemos que reportar periódicamente a la persona que nos está contratando, sobre todo cualquier cambio en la entrega de materiales. Si supieras que eso es una de las cosas que más problemas, ¿verdad?, más comunes trae. Tenemos que siempre reportar la aceptación, y es por escrito, del cliente durante la obra y cuando terminas la obra, ¿verdad? Y por último, no delegar en personas con poca experiencia o que no tengan la preparación académica para ejercer una función, ¿verdad? Todos sabemos que nosotros tenemos el alcance de nuestra profesión, ¿verdad? Y como ingenieros, como agrimensores, ustedes tienen el alcance de su profesión. Pues tenemos que siempre actuar dentro de los límites que eso nos los establece. Correcto. ¿Y cómo podemos, ¿verdad?, ya teniendo una cubierta, cómo podemos reportar un incidente o una reclamación? Okay. Lo primero que tenemos que hacer es que a través de nuestro agente de seguro, ¿verdad?, o a través de la compañía, porque hay compañías que hacen negocio directo, tenemos que entregar la demanda y el emplazamiento. Después que entregamos eso, la compañía va a abrir ¿verdad?, un reclamo, como se abriría para cualquier otra cosa, y te va a pedir a ti que tú hagas tu propia versión de los hechos. Claro. ¿Verdad? Pues tú vas a notificar el incidente, tú vas a dar tu versión, tú vas a tratar de explicar cuáles son los posibles daños dentro, ¿verdad?, de lo que tú sabes, porque muchas veces llegan reclamos que nosotros ni sabemos. Sí. que están ocurriendo, porque una de las cosas que yo principalmente siempre le digo a mis clientes es que cuando uno sabe que uno fue responsable, uno va a ser el primero en decir, oye, fui yo, ¿cómo lo vamos a resolver?
esta es la manera, esta es la manera. Usualmente cuando nosotros vamos al tribunal es cuando nosotros no reconocemos que fuimos responsables en algo, Claro. ¿verdad? Por las razones que sean. ¿Y cuáles son, verdad, en caso de reportar un incidente o reclamación, cuáles son los documentos necesarios? Ok, ya los documentos para reportar necesitamos la demanda y tu versión de los hechos. Ok, para tú hacer una póliza de professional liability, lo que necesitas es una solicitud, depende de la compañía que vayamos a usar. En Puerto Rico cada vez está más difícil el asunto de, ¿verdad?, colocar la póliza, pero básicamente todas las compañías piden lo mismo, te van a pedir planillas, te van a pedir tus credenciales, usualmente te van a pedir el resumen profesional, te van a pedir un ejemplo de los contratos que tú utilizas para hacer, ¿verdad?, tus contratos y nada. Después que ellos evalúan, pues si quieren algo más, usualmente te buscan en las redes sociales, te buscan en los medios electrónicos. Ya tú sabes. Pues muchísimas gracias, Rosa. Hasta aquí, ¿verdad?, la entrevista de hoy. La información ha sido súper valiosa y hay una promoción, ¿verdad?, que queremos hacer antes de finalizar el programa de hoy, sobre una feria de empleo. Cuéntanos. Sí. El próximo 17 de octubre el Colegio de Ingenieros va a celebrar una feria de empleos en la sede en Atorrey. Va a ser de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Tenemos ahora mismo 20 compañías, hay más de 100 posiciones de empleo. Tenemos área privada, tenemos gobierno y tenemos gobiernos municipales que están viniendo, ¿verdad?, a las facilidades del colegio. Para reclutar están buscando todo tipo de ingenieros y agrimensores, desde ninguna experiencia, poca experiencia, hasta personas ya con unas cualificaciones específicas, ¿verdad?, que para proyectos. Importante que hay un QR code que va a estar saliendo, pero si no, pueden entrar a través de la página del colegio en seminarios, por la fecha, lo buscan y ahí se pueden inscribir. También pueden llegar sin inscribirse, lo importante es que vayan pues con su resumen y que vayan muchas veces preparados para una entrevista allí mismo, porque estamos preparando un área para entrevistas en vivo, o sea que nuestra meta es que por lo menos la mitad de los empleos que están disponibles pues se puedan llenar ese día. Qué bueno, pues gracias por este anuncio. Ya saben, están invitados, cualquier perfil. Y aquí finalizamos nuestro programa de hoy de Visión CIAPR. A nuestro público, gracias por sintonizarnos. Nos veremos en la próxima.